Capítulo 53. Interludió con una rara expresión de concentración en su rostro. Harry vertió un frasco de bilis de armadillo en un caldero hirviendo lentamente, una gota a la vez. La poción para agudizar el ingenio no era una poción difícil de preparar, pero requería que uno prestara mucha atención y fuera oportuno. Todo lo que tenía que hacer era alternar entre agregar trozos picados de raíces de jengibre y verter bilis de armadillo varias veces hasta que la poción cambiara de color. En cierto modo, preparar pociones no es mucho más difícil que cocinar cuando no hay un murciélago grande que me incite a cometer errores, pensó Harry. Si bien los compañeros de clase de Harry no habían tenido la oportunidad de ver qué terrible y mezquino maestro podía ser Severus Snape gracias a que Fleur lo había matado a principios de su primer año, los estudiantes de quinto año en adelante reflejaron los sentimientos de Harry al respecto. No podrían estar más felices de que Horace Slughorn enseñara pociones en lugar de Snape. Los primeros 3 años de escuela de Harry habían sido dolorosamente aburridos en lo que respecta a las cosas que se enseñaban en clase, pero ahora que había comenzado su 4º año, comenzó a sentirse más comprometido que antes. Todavía lo estaba pasando rápido cuando se trataba de lanzar hechizos, pero era diferente cuando se trataba de conocimiento teórico. Hoy en día, poco a poco comenzaba a sentir la necesidad de revisar sus conocimientos también porque la teoría enseñada en clase no era algo que aún recordara. Después de todo, habían pasado algunas décadas desde la última vez que estudió. Por lo tanto, en clases como pociones, astronomía y similares, Harry también comenzó a estudiar como el resto de sus compañeros. Ahora, él estaba en la biblioteca, leyendo con anticipación sobre la poción que iban a estudiar la próxima semana. La poción es que alegró, cuando Fleur dejó caer su mochila sobre la mesa y se dejó caer en la silla junto a la de él. ¿Un día difícil?, preguntó mientras dejaba su libro momentáneamente. Flitwick se está volviendo despiadado, se quejó mientras él apoyaba la cabeza en el escritorio, disfrutando de la sensación de su superficie fría en su frente caliente. ¿Qué hizo esta vez?, preguntó divertido. Al pequeño maestro parecía encantarle intimidar a Fleur con sus tareas, cada una más difícil que la anterior. Esta nueva asignación es imposible, dijo con frustración. Tengo que encantar una caja musical para responder a órdenes verbales y tocar cualquier canción, a elección, de 10. No me digas que tienes que grabar las canciones con un hechizo, dijo Harry. Dios no lo quiera, no. Puedo simplemente tomar un fonógrafo y un disco con 10 canciones. Pero aún necesito lanzar 3 hechizos. Uno que reconozca el comando verbal, uno que anime el fonógrafo y un hechizo que identifique las canciones que se están reproduciendo y elige el elegido. Los primeros 2 hechizos no son difíciles. Una versión modificada del Protean Charm debería funcionar para responder a la orden verbal y un Animation Charm se encargará del fonógrafo. Pero no sé cualquier hechizo que pueda reconocer y elegir una canción y cómo conectar ese hechizo con el encantamiento proteico. ¿Flitwick espera que cree un nuevo hechizo? Eso está un poco fuera de mi alcance, dijo Harry con una sonrisa. Si bien había alcanzado la cúspide en términos de magia marcial, el intrincado trabajo de encanto era algo con lo que no estaba exactamente familiarizado. Un poco, reconoció Fleur y sonrió débilmente. Tal vez podrías pedirle ayuda a Bella. Flitwick no dijo nada sobre hacerlo completamente solo, ¿verdad? Parecía muy ocupada la última vez que hablamos a través de los espejos, ¿no? No quiero molestarla con el trabajo escolar de todas las cosas. Además, no puedo confiar en otras personas si quiero convertirme en un hechicero competente, ¿ahora, puedo? Bastante justo, concedió Harry. Dado que era el 7º año de Fleur, Fleur tuvo que decidir su carrera profesional. Como aspirante a maestra de encantamientos, tenía 4 opciones por delante, 4 profesiones. 1. Dueling Master. Era el camino que Filius Flitwick había elegido en su juventud. Para eso, un dominio de los encantamientos de combate, las técnicas de duelo, las maldiciones y el conocimiento de defensa contra las artes oscuras eran obligatorios. Tener grandes sentidos de combate, reflejos agudos y talento para pelear y ser intrépido y estar en buena forma física era obligatorio. 2. Cursebreaker.
una especialización centrada en disipar maldiciones y lanzar o romper hechizos de protección. Gringotts siempre tuvo puestos vacantes para esta profesión, por una buena razón. Algunos rompedores de maldiciones no llegaron a vivir lo suficiente para jubilarse. Además, los rompedores de maldiciones generalmente estaban lejos de sus familias durante casi 9 o 10 meses al año. Era un trabajo lucrativo pero igualmente peligroso. En esta línea de trabajo, las personas cambiaban de trabajo después de algunos años, generalmente después de casarse y tener su primer hijo, o morían. Casi nadie trabajaba como rompedor de maldiciones hasta que llegaba a la edad de jubilación. 3. Creador de hechizos. Como su nombre lo indica, los maestros/maestras de encantamientos que se especializan en la creación de hechizos se enfocan en crear nuevos hechizos. Solo estudiar y trabajar duro no fue suficiente para tener éxito en esto. La creatividad y el talento eran igualmente importantes. Era un trabajo flexible e interesante, pero no estaba tan bien pagado como el de rompemaldiciones. Además, spellcrafting tampoco era perfectamente seguro. Si bien los accidentes fatales no eran la norma, aún ocurrían de vez en cuando. Fue suficiente para que la gente no se sorprendiera cuando escucharon que un spellcrafter terminó muriendo en un experimento fallido. 4. Encantador. Una especialización centrada en la creación y reparación de artefactos mágicos. Era la profesión más buscada para un maestro de encantamientos en el mundo mágico en general. Los encantadores certificados y experimentados eran profundamente respetados y también generosamente pagados. El problema de convertirse en un encantador era que requería un amplio conocimiento de las runas antiguas, encantamientos que no eran de combate y hechizos de protección, e incluso requería que uno incursionara en la elaboración de hechizos de vez en cuando. Si ser un rompemaldiciones o un creador de hechizos era equivalente a tener una maestría en encantamientos, convertirse en encantador era similar a obtener un título de doctor. El objetivo final de Fleur era convertirse en enchanter. El camino que tenía por delante no era fácil, por decir lo mínimo, pero no se desanimó porque una persona muy cercana a ella ya lo había logrado. Bellatrix Black. Ella era una famosa creadora de hechizos y hechicera. Había creado docenas de maldiciones, hechizos de protección y varios artefactos mágicos también. Por ejemplo, el último invento de Bella, el dispositivo antitraslador portátil, era un artefacto muy avanzado que les había dado a Harry y Fleur no pocos problemas durante la cacería de Birmingham. Casi habían sido capturados por los aurores por eso. Saber que Bellatrix había logrado convertirse en encantadora le dio a Fleur coraje y la motivó a trabajar duro todos los días también. Era el segundo fin de semana de noviembre. Al ver que todos se habían acostumbrado a que desaparecían durante los fines de semana, ninguno de sus compañeros de casa tenía dudas sobre lo que los dos tortolitos estaban haciendo durante esos momentos. Harry y Fleur ni siquiera intentaron poner una excusa antes de hacerlo. Escaso. El consenso entre los amigos de Harry era que lo más probable era que estuvieran en algún salón de clases abandonado o en un armario de escobas, haciendo cosas desagradables. No estaban tan lejos. Pero en lugar de hacerlo desagradable en un armario de escobas polvoriento o en un salón de clases abandonado encima de un escritorio duro e incómodo, los dos generalmente pasaban su tiempo en la sala de los menesteres o en el Blackthorn cuando querían más privacidad. Pero en el presente, la situación era un poco diferente de lo normal. Como de costumbre, Harry tomó un gran trago de una poción de envejecimiento, fue suficiente para durar al menos 4 horas, pero en el momento en que tragó la poción, su rostro palideció de inmediato. Saltando rápidamente de su cama y atravesando la puerta, fuera del dormitorio, corrió hacia el baño. Sobresaltada por el desarrollo inesperado, Fleur se incorporó rápidamente y fue tras él. Llegó al baño justo a tiempo para escucharlo vomitar violentamente en el inodoro. ¿Qué pasa, Harry? ¿Qué pasó? Ella gritó, sin saber qué hacer momentáneamente. Apareció un nódulo en su garganta y se atragantó cuando una sensación de náuseas casi la hizo empezar a vomitar también. Pero contuvo la respiración y se recompuso antes de ir rápidamente al gabinete debajo del espejo de tocador. Rebuscando en él, sacó un bezoar.
Cualquier mago o bruja adulto que se precie tenía una reserva de bezoares en su botiquín. Eran baratos y muy efectivos para curar todo tipo de venenos. Los bezoares eran un artículo imprescindible en la casa. Era similar a como todos los hogares muggles tenían aspirina o ibuprofeno. Al reconocer el objeto parecido a una piedra que Fleur le entregó, Harry se obligó a contener las náuseas antes de metérselo en la boca y tragarlo por completo de una sola vez. Como un milagro, sus náuseas cesaron de inmediato, pero, cuando trató de ponerse de pie, estaba tan exhausto y mareado que no podía caminar sin ayuda. Fleur tuvo que cargarlo de regreso a la habitación. Media hora más tarde, Fleur se retorcía sola en el sofá de la sala de estar. Estaba tratando de distraerse leyendo un libro, pero su mente estaba en otra parte. Dios mío, es casi como si me hubiera vuelto adicta, pensó. Realmente fue culpa de Harry. Él la había emocionado y listo para irse, solo para que de repente se enfermara. Pero inmediatamente puso fin a ese tren de pensamientos y se regañó a sí misma. No es como si se hubiera enfermado específicamente para darme una bola azul. No sabía si había un nombre para el equivalente femenino de tener una bola azul, pero definitivamente estaba sintiendo quemarse en ese momento. Una especie de calambre y picor interno que no podía ignorar fácilmente. Su libro ahora yacía olvidado en la mesa de café frente al sofá. Los ojos de Fleur se cerraron mientras su mano pasaba entre sus piernas. Se le cortó la respiración y se estremeció cuando tocó su montículo cubierto, pero de repente se mordió el labio inferior y apartó la mano antes de dejar escapar un gemido de frustración. No podía hacer sus necesidades con la conciencia tranquila. Harry había vomitado casi como si fuera a morir hace solo media hora y allí estaba ella, tan caliente que no podía pensar con claridad. Se sintió culpable. Levantándose del sofá, fue al baño principal en la planta baja y abrió de nuevo el gabinete debajo del gran espejo de tocador. Entre otras cosas, el estante superior contenía alrededor de una docena de frascos de pociones, cada uno de ellos sellado correctamente y con una calcomanía con sus nombres. Tomando un pequeño frasco de somnífero, fue a la habitación de Harry. «¡Qué desperdicio!», dijo con pesar al pensar que iban a desperdiciar el sábado durmiendo. Pero mientras miraba la forma dormida de su amante, pensó que tal vez no era tan malo acostarse en la cama y acurrucarse con él. «Malditos fanáticos y políticos corruptos», maldijo Bellatrix en su mente cuando llegó al International Portkey Point en Londres. Después de la implementación del sistema de seguridad Thieves Downfall, ya no se permitió aparecer ni usar trasladores dentro de las instalaciones del Ministerio de Magia. Por lo tanto, el ministerio tuvo que organizar un área diferente para recibir a los viajeros trasladores internacionales. El jefe del Departamento de Transporte Mágico había decidido comprar, usando fondos del ministerio, un estacionamiento subterráneo a solo unos cientos de pies de distancia de la entrada del metro al Ministerio de Magia. Protegido contra los muggles, el estacionamiento subterráneo se había convertido en el centro de todos los medios mágicos de transporte en el Reino Unido e Irlanda, sirviendo como el punto de aparición del Ministerio de Magia, la estación de la Red Flow y el punto traslador internacional. Con la cabeza palpitando por un dolor de cabeza inducido por el viaje en traslador, Bellatrix Black no estaba feliz. Una vez que terminó de completar el papeleo y las autoridades verificaron su identidad, sonó un fuerte crujido. Se apareció directamente en su amado hogar, el Blackthorn. En el momento en que cruzó las puertas de su casa, sus hechizos de protección le notificaron sobre la presencia de dos personas. Oculta por un hechizo Fidelius y protegida por muchos otros hechizos de protección, Bellatrix sabía que no era posible que ningún enemigo estuviera dentro. Sin embargo, tan paranoica como siempre, sacó su varita cuando entró a su casa. Al ver que no había nadie en la sala de estar, silenciosamente lanzó un hechizo revelador de presencia humana. Al momento siguiente, dos siluetas comenzaron a brillar con una suave luz azul a través del techo. Medio minuto después, su varita estaba guardada en su funda, su cara afilada se volvió mucho más amable mientras observaba a Harry y Fleur durmiendo. Estaba durmiendo de lado, con la cara hacia la puerta y Fleur era la cuchara grande, abrazándolo por detrás. «Son adorables», pensó Bellatrix.
Un encantamiento de invocación no verbal más tarde, una voluminosa cámara de fotos voló hacia sus manos. Hacerse amiga de Apolline Delacour le había abierto los ojos a la alegría de tomar fotos e inmortalizar todos los momentos hermosos y especiales de su vida diaria. Asegurándose de apagar el flash y lanzar un encantamiento silenciador primero, Bellatrix sonrió mientras tomaba varias fotos en rápida sucesión. Guardando la cámara, se acercó y se sentó en el borde de la cama lentamente, con cuidado de no despertarlos. No lo había visto en casi 3 meses. Ella lo había extrañado. Se ve un poco pálido, reflexionó y le acarició suavemente la cara con la mano. Tal vez ella no había sido tan amable como había pensado, o tal vez porque él ya había dormido lo suficiente y estaba a punto de despertarse pronto. De todos modos, su toque hizo que los párpados de Harry se abrieran y Bellatrix se sintió cautivada por sus ojos verdes. Bella. La llamó por su nombre sorprendido, momentáneamente sin saber qué hacer con la situación. Por lo que él sabía, se suponía que Bellatrix no regresaría al Reino Unido todavía. Fue varias semanas antes de lo previsto. Su mirada de confusión la hizo sonreír ampliamente y le pellizcó la mejilla ligeramente. En persona. ¿Me extrañaste?, dijo bromeando. Su respuesta fue inclinarse hacia su caricia y decir: por supuesto lo hice. Eres demasiado honesto con tus sentimientos hoy en día. Ya no es divertido molestarte. Dijo y chasqueó la lengua, fingiendo estar molesta. Harry sonrió ante sus palabras y lentamente se sentó. Gracias a que Fleur se había puesto a dormir con un somnífero, su movimiento y sus susurros no la despertaron. Deslizándose fuera de la cama, se puso de pie y tomó a Bella por sorpresa cuando de repente la rodeó con sus brazos. ¿Está todo bien?, preguntó Bellatrix, la preocupación filtrándose en su voz. En su memoria, no era frecuente que Harry mostrara su afecto por ella de esa manera. Sí. Más que bien. Estoy feliz de verte. Te extrañé, dijo Harry mientras la abrazaba. A pesar de sus dudas internas y una ligera confusión por su comportamiento inusualmente afectuoso, Bellatrix no trató de separarse. En cambio, se derritió en sus brazos. Apretando los brazos alrededor de su espalda, cerró los ojos y apoyó la barbilla en su hombro. Cuando finalmente se separaron, Harry tomó su mano y la sacó de la habitación. Ven, hablemos afuera. Cuando llegaron a la sala de estar, Harry se dejó caer en el sofá mientras dejaba escapar un suspiro de alivio. ¿Has estado comiendo adecuadamente? Te ves pálido. ¿Estás enfermo? Se encontró sonriéndole mientras ella se preocupaba por él. Sí, mamá, estoy comiendo bien, dijo en tono de broma. No te pongas sarcástica conmigo, es mi trabajo preocuparme por ti, dijo y cruzó los brazos sobre el pecho. Estoy bien, lo prometo, dijo Harry. Probablemente es culpa de una poción de envejecimiento estropeada. Me hizo vomitar todo. Pensé que iba a morir, exageró. ¿Poción de envejecimiento? Ah, ser un adolescente hormonal y no tener adultos que te impidan hacerlo como conejos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, oh, cállate. Dijo Harry, un poco avergonzado por cómo ella lo llamó así. ¿Pero de dónde sacaste la poción? De la botica en el callejón Diagon, como de costumbre. Como lo he estado usando durante tanto tiempo, no trataría de conseguirlo en un lugar barato y poco fiable. Pero supongo que fue un accidente. Tal vez lo vendieron. Una poción caducada por error. Bellatrix lo miró con una ceja levantada. No hay lugar para errores en este negocio. Hay varias personas que lanzan encantamientos de diagnóstico en sus productos todos los días. De lo contrario, podrían terminar fácilmente en Azkaban si sus productos terminaran matando a alguien. No puedes jugar con pociones. Entonces, ¿cómo explicas lo que me pasó?, preguntó. ¿Has considerado el hecho de que tal vez, solo tal vez, te envenenaron con una poción de envejecimiento? ¿He conseguido que ahora? Has estado bebiendo pociones de envejecimiento como agua durante los últimos 2 años. Tu cuerpo debe haber desarrollado una reacción adversa. Piénsalo, las personas pueden enfermarse incluso por algo tan pequeño como comer el mismo tipo de comida por un tiempo. Mucho tiempo, por no hablar de abusar de la misma poción durante 2 años.
Tenía que suceder tarde o temprano. Con los brazos cruzados sobre su pecho, Bella sonrió mientras le decía la conclusión a la que había llegado. Básicamente, estás pagando el precio por actuar como un degenerado. ¿Por qué no me avisaste antes? Dijo, su nariz arrugada por la molestia. Tienes 40 años y ella tampoco es mucho más joven que tú. Pensé que era sentido común. Ella replicó. Terminaron discutiendo durante otra media hora, pero no se lo tomaron en serio. Ambos estaban sonriendo. Fue en esta escena que Fleur tropezó cuando entró en la sala de estar. Incluso su sleeping draft no pudo hacerla ignorar la ausencia del calor corporal de Harry por mucho tiempo. «Bellatrix», dijo sorprendida. Poniéndose de pie, las dos mujeres compartieron un rápido abrazo y un amistoso beso en la mejilla. «No esperábamos que regresaras tan pronto», dijo Fleur antes de tomar asiento a la derecha de Harry. Bellatrix siguió su ejemplo y también se sentó al lado de Harry. «Yo tampoco esperaba que mi proyecto se cerrara repentinamente», dijo Bellatrix, su voz traicionando su frustración. «Una vieja familia de sangre pura de Egipto de alguna manera obtuvo los derechos de propiedad sobre la gran pirámide de Giza. ¿Puedes creer esta tontería? Es más que ridículo. ¿Hablan en serio? ¿Cómo funciona eso?» A Fleur le resultó difícil de creer. Fue Harry quien le respondió. «Si crees que la supremacía de sangre pura fue mala en Europa, no es nada en comparación con otras partes del viejo mundo. Sabes que las familias de sangre pura que rastrean su historia hasta hace 1000 años es una gran fuente de orgullo para los purasangre británicos, ¿verdad? Bueno, hay familias de sangre pura en otros países que pueden rastrear su historia hasta hace 4, 5 o incluso 6000 años». Fleur quedó anonadada por la revelación. «Tiene razón», dijo Bellatrix. Su investigación mágica Ancestry había ganado una inmensa popularidad en todo el mundo, pero no era uniforme. Todavía había muchos lugares que aborrecían la idea de que los hijos de Mugles fueran iguales a los sangre pura. Egipto también fue uno de esos lugares. Hay una familia en Egipto que gobierna el país desde las sombras. La casa de Asar. Los negros se llamaron a sí mismos nobles y más antiguos por poder rastrear su ascendencia hasta hace 1000 años, pero eso es ridículo cuando piensas en familias como los Asar en Egipto, los Urks en la península arábiga, o las 8 grandes familias de China. Todos tienen más de 5000 años. Los Asars, en particular, se dice que son descendientes de Osiris. Asar es solo otro nombre de Osiris, el que los mugles egipcios adoraban en la antigüedad como el dios de la otra vida, entre otras cosas. No es que Osiris fuera realmente un dios, fíjate, solo era un mago poderoso que los mugles comenzaron a venerar. También es el primer nigromante registrado en los anales de la historia. Al darse cuenta de que se estaba volviendo Ned frente a ellos, Bellatrix tosió secamente en sus ataques antes de ir directamente al grano. De todos modos, el Ministerio de Magia en Egipto es poco más que un títere de los Asars. Existe principalmente para defender el estatuto del secreto y dar a la gente la ilusión de democracia y libre elección. La población en general no sabe exactamente qué tan profundo es la influencia de la casa de Asar en el ministerio. Déjame adivinar, los Asar se interesaron en el altar de huesos y el charco de sangre que ustedes descubrieron en el subsuelo de la gran pirámide, dijo Harry. En el clavo, dijo Bellatrix con los hombros caídos. Su antepasado es el que creó las artes oscuras de la nigromancia. Que los Asar nos echaran y se llevaran el altar de huesos y el resto del subsuelo para ellos solo era cuestión de tiempo. Mientras Harry, Fleur y Bellatrix hablaban sobre los Asar en la sala de estar de Blackthorn, a unos miles de kilómetros de distancia, el tema de su conversación estaba muy ocupado en el trabajo. Media docena de magos y brujas ataviados con capas oscuras y con el rostro cubierto por máscaras plateadas parecidas a las de una momia se encontraban en el subsuelo de la gran pirámide de Giza, trabajando arduamente para recolectar el charco de sangre que rodeaba el altar de esos humanos. Incluso para una familia poderosa y rica como los Asars, no fue una tarea fácil obtener una cantidad tan grande de sangre humana, un charco de sangre que se había creado a partir de los sacrificios.
La sangre humana era uno de los reactivos más importantes para los rituales y hechizos nigrománticos. Dicho esto, incluso a pesar de su estatuto supuestamente intocable, los Ashars no podían dejar que el público supiera abiertamente sobre sus actividades nigrománticas. Horcruxes, inferí, rituales de sacrificio, maldiciones de sangre. Todos estos formaban parte de la rama más grande de las artes oscuras llamada nigromancia. Era algo en lo que la mayoría de los magos y brujas oscuros no se atrevían a incursionar. Si se viera a los Ashars practicando tal magia oscura, incluso su elevada posición no sería suficiente para salvarlos de la ira de las masas. Maldita sea, ¿por qué nos enviaron a recoger esta mierda? Uno de los individuos enmascarados de momia dijo con disgusto. El motivo de su frustración era que el charco de sangre era enorme, en el contexto en el que tenían que recogerlo a mano. Ninguno de los hechizos que habían probado funcionó en la sangre. ¿No te has enterado? El jefe de la casa principal está llegando al final de su vida, respondió uno de sus colegas. Esos bastardos de la casa principal deberían haber venido a recogerlo entonces. Replicó. Dado que la casa de Ashar tenía casi 6000 años, el número de miembros había aumentado tanto a lo largo de los años que la familia se había dividido en varias ramas diferentes, especialmente aquellos que habían contaminado su sangre al casarse con mugles o nacidos de mugles. Dicho esto, el estado de un miembro de la rama familiar en comparación con el de alguien de la casa principal era tan diferente como el día de la noche. Algunos miembros de la rama familiar no eran diferentes a los chicos de los recados o sirvientes de la casa principal. No es necesario que me explotes, ¿sabes? Ve y llévalo a la casa principal, si tienes las piedras, respondió ese colega. Lo siento, se disculpó el primer chico antes de volver a su trabajo. Las 6 personas trabajaron manualmente durante algún tiempo sin hablar, solo enfocándose en recolectar la sangre en cubos y verterla en grandes barriles de madera que habían sido encantados con hechizos de expansión espacial. Me pregunto cuántas personas fueron sacrificadas aquí y qué clase de psicópata haría algo así, dijo otro de los 6, un hombre alto y muy delgado. Lo sé, ¿verdad? Algunas personas están mal de la cabeza, dijo otra, era una mujer que iba por la voz. Todos eran magos oscuros y brujas y todos habían matado a una persona o dos en su vida. Estaban lejos de ser inocentes. Pero incluso a ellos les costó entender qué tipo de crueldad empujaría a alguien a hacer algo tan horrible. Sin embargo, el cabeza de familia no es muy diferente, ¿verdad? Ya ha vivido como 400 o 500 años, pero sigue extendiendo su vida con sacrificios y otros rituales inhumanos. Hoy, Yasin, es mejor que cuides tu boca. Las paredes tienen oídos en todas partes de este país. Yasin se burló de eso y dijo, estamos en las ruinas subterráneas de una pirámide volada. ¿Quién nos va a escuchar ahora? A menos que uno de ustedes corra como un perro y me delate, estaré bien. Mientras los 6 soldados de la familia Ashar desahogaban sus frustraciones, no notaron que el vapor rojo comenzaba a elevarse lentamente del charco de sangre y llenaba el aire. Fue solo cuando todo en sus ojos comenzó a ponerse de un color rojizo que finalmente se dieron cuenta de que algo terrible estaba pasando. Sin embargo, en ese momento, ya era demasiado tarde. Uno por uno, los 6 individuos enmascarados colapsaron en el suelo con un ruido sordo. Estaban muertos. Capítulo 54. Hombres muertos caminando. Texto del capítulo. Mientras los 6 soldados de la familia Ashar desahogaban sus frustraciones, no notaron que el vapor rojo comenzaba a elevarse del charco de sangre y llenaba el aire. Fue solo cuando todo en sus ojos comenzó a ponerse de un color rojizo que finalmente se dieron cuenta de que algo terrible estaba pasando. Aunque era demasiado tarde. Uno por uno, los 6 individuos enmascarados colapsaron en el suelo con un ruido sordo. Estaban muertos. En ese momento, fue como si el charco de sangre cobrara vida. 5 gruesos zarcillos de sangre se levantaron en el aire y envolvieron 5 de los 6 cuerpos sin vida antes de arrastrarlos a la piscina. Se escuchó un sonido chisporroteante y aparecieron burbujas en la superficie del charco de sangre mientras se licuaban los 5 cadáveres.
Pronto, el sonido chisporroteante se detuvo y la superficie del charco de sangre se quedó inmóvil. Pero entonces, una silueta humanoide se levantó inesperadamente de la piscina. Cuando pisó la orilla, la sangre viscosa que oscurecía su apariencia goteó como un milagro, revelando a un hombre alto y bien formado, desnudo como el día en que nació. «Acción», dijo el hombre y la varita perteneciente al mago muerto que aún yacía en la orilla voló hacia su mano extendida. Probándolo, el hombre dejó escapar un resoplido de insatisfacción. No era un buen partido para él, pero aún así era mejor que estar sin varita. Con un movimiento de su nueva varita, un gran espejo de cuerpo entero apareció de la nada y comenzó a flotar frente a él. Mientras miraba su reflejo en el espejo, el hombre comenzó a tocarse todo el cuerpo con las manos. La piel no se siente diferente al tacto que la de cualquier humano, no tiene un olor desagradable y el color también es natural. Examinando la parte superior de su cuerpo, sonrió satisfecho al ver su cabello largo y negro de aspecto saludable y sus hermosos rasgos faciales. Ojos azules brillantes, una nariz recta y estrecha, una mandíbula afilada, dientes blancos perfectos y una hermosa sonrisa. Parecía un hombre alto, bien formado y muy guapo de unos 20 o 30 años. Me veo incluso mejor que antes, pensó y se rió entre dientes. Con otro movimiento de su varita, el hombre conjuró un conjunto de sencillas túnicas mágicas negras y se puso más presentable. No son las ropas más bonitas, pero tendrán que servir hasta que me vaya de aquí. Pero ahora que había terminado de revisar su nuevo cuerpo, el semblante del hombre se nubló. No puedo creer que me hayan obligado a usar la maldición de los condenados. Nunca había pensado que hubiera alguien en todo el mundo lo suficientemente poderoso como para empujarlo a un acto tan desesperado. ¿Quiénes eran ese hombre y esa mujer? En primer lugar, nunca antes había visto tal magia. Romper hechizos de protección tan fuertes como los que habían protegido la casa del ministro de magia con solo un hechizo, invocar un tornado devastador, partir su fiendire con la maldición de corte más fuerte que pudo. ¿Había visto alguna vez o la maldición de unión del alma que le había encadenado el alma cuando había tratado de escapar? Si no hubiera sacrificado esa parte de su alma para lanzar la maldición de los condenados, pensó que la maldición que vincula el alma lo habría capturado para siempre. Voldemort se limpió las manos sudorosas en su túnica negra. Solo pensar en esa escandalosa exhibición de magia le dio escalofríos. Independientemente de su fuerza, al final, yo fui el vencedor. Aunque había perdido una parte de su alma en el proceso, había matado a su enemigo. Aún así, no se atrevía a ser feliz. Desde que había vuelto a la vida, nada funcionó bien para él. Robar la piedra filosofal de debajo de las narices de Dumbledore había tomado algo de tiempo y planificación, pero no había sido particularmente difícil. Sin embargo, después de eso, se encontró con un obstáculo tras otro. Mis activos en el ministerio, Malfoy y Nott, fueron asesinados. Todos mis mortífagos leales de Azkaban también fueron asesinados. Mi espía en el campamento de Dumbledore, Severus, también fue asesinado. Y luego, la ascendencia mágica de Bellatrix Black arruinó todo por lo que había trabajado hasta hace una década porque los sangre pura ya no tienen un estatuto exaltado. Los sangre sucia y los mestizos ya han comenzado a obtener posiciones de poder en el ministerio. Por último, pero no menos importante, aunque había logrado seducir al Ministerio de Magia y tenerla envuelta alrededor de su dedo meñique, de alguna manera, todavía fue descubierto y llevado a lanzar un hechizo suicida para poder sobrevivir. Voldemort cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. ¿A dónde voy desde aquí? Por primera vez en muchos, muchos años, estaba perdido. Claro, había logrado su sueño y creado una forma perfecta de inmortalidad. Había vencido a la muerte. Pero había más en la vida que eso. Un hombre necesitaba un propósito en la vida. Si las personas no tuvieran objetivos y vivieran sin rumbo, solo sobreviviendo, ¿qué diferencia habría entre ellos y los bichos? Todo lo que quería era que gobernáramos. No deberíamos escondernos como ratas. No debemos tener miedo de la chusma y vivir en secreto. Somos los elegidos. Tenemos magia.
No deberíamos someternos a la suciedad como los mugles. Un destello rojo parpadeó en sus ojos cuando su ira se disparó abruptamente. ¿Por qué los demás no pueden verlo también? ¿Por qué están tan decididos a oponerse a mí? Estaba tan enojado que estaba jadeando. ¿Creerían más fácilmente en un anciano senil? ¿O en esa perra amante de los mugles y su investigación irrelevante? Pero entonces, su estado de ánimo dio un giro de 180 y su rostro se volvió inexplicablemente tranquilo en un instante. Esperar, pensando de nuevo en la investigación de Bellatrix Black, por primera vez, se le vino encima. ¿No prueba mágica ancestral lo que siempre he creído que es verdad? La magia no puede provenir de los mugles. De acuerdo con Magic Ancestry de Bellatrix Black, la magia era hereditaria. Incluso los nacidos de mugles eran, de hecho, descendientes de un mago, una bruja o incluso un esquirú. En primer lugar, Voldemort nunca había creído verdaderamente en la supremacía de los sangre pura porque él era la prueba viviente que negaba ese dogma. A pesar de ser solo un mestizo, era el mago más poderoso del mundo. Su lema era que solo había poder y aquellos demasiado débiles para buscarlo. Puedo usar esto. Era un hombre orgulloso, pero tampoco estaba ciego ante sus fechorías. Tal vez fue un error tratar de apelar solo a los sangre pura, especialmente hoy en día cuando el número de sangre sucia va en aumento. Debería haber atraído a un segmento más grande de la sociedad. Pero entonces, también se dijo a sí mismo: Heller Grindelwald hizo eso y aún así fracasó. Al final sería capaz de tener éxito donde fracasó Grindelwald. Incluso a pesar de su reciente roce con la muerte, Voldemort todavía tenía una confianza suprema en su poder. No tenía dudas de que era más fuerte que Grindelwald o que podía encantar a la gente igual de bien. Sin embargo, la sociedad es diferente hoy en día. Los sangre pura son demasiado cautelosos y tímidos en estos días. Además, demasiados sangre sucia se han unido a nuestro mundo en el último siglo. ¿Estarían dispuestos a luchar contra sus propias familias y matar a sus parientes? Era una pregunta retórica, él sabía la respuesta. Si bien nunca había experimentado ese tipo de vínculo, sabía que los humanos valoraban a sus parientes consanguíneos a veces incluso más que sus propias vidas, por más irracional que sonara en sus oídos. Había experimentado la obsesión de los humanos por proteger a su familia de primera mano. Augusta Longbottom sacrificando su vida por el bien de su nieto casi lo había llevado a la destrucción. No, necesito un plan diferente. Echando un vistazo al cadáver que no había sido arrastrado al charco de sangre como los demás, Voldemort sonrió cuando una nueva idea le vino a la mente. Pero, antes de eso, necesito un nuevo lugar para esconderme. Aunque había terminado de crear un nuevo cuerpo para sí mismo hace unas semanas, debido a que la gente descubrió que había estado involucrado en la destrucción de la Gran Pirámide de Giza, habían encontrado su cámara secreta y se había visto obligado a pasar desapercibido. Esperar hasta que los equipos de investigadores y rompedores de maldiciones de los ministerios de magia británico y egipcio se fueran. Si bien no estaba completamente indefenso sin una varita, no era factible enfrentarse a docenas de magos y brujas experimentados simultáneamente mientras estaba desarmado. Afortunadamente, al final, la codicia y la corrupción de la familia Assar habían trabajado tremendamente a su favor. Mientras apuntaba con su varita al altar de Mesos ubicado en medio del charco de sangre, toda la cámara subterránea tembló durante varios segundos. Un fuerte crujido vino del altar antes de que de repente se desmoronara en una pila de huesos y se hundiera en el fondo del charco de sangre. Unos momentos después, una forma rectangular se elevó de las profundidades del pequeño lago de sangre. Levitándolo hacia él y colocándolo con cuidado en el suelo, Voldemort acarició el objeto rectangular casi con amor con su mano. Era un ataúd dorado de 8 pies de largo y 3 pies de ancho cubierto con runas antiguas y todo tipo de símbolos mágicos incomprensibles por todas partes excepto por la tapa. La tapa del ataúd fue esculpida y pintada con la imagen de un faraón que sostenía una serpiente enroscada sobre su pecho. Y en la boca de la serpiente que yacía sobre el pecho del hombre, una piedra roja del tamaño de la palma de la mano brillaba mágicamente. Ese ataúd era un antiguo sarcófago y la piedra mágica roja incrustada en la boca de la serpiente era la piedra filosofal.
Era la filacteria de Voldemort. Las semanas pasaron rápidamente y las vacaciones de Navidad estaban a la vuelta de la esquina. Para muchas personas, la Navidad era la época más hermosa del año. Era un momento en que todos los miembros de la familia se reunían y celebraban juntos, en armonía y alegría, festejando manjares e intercambiando regalos. Era el momento favorito del año de Harry también, le gustaba incluso más que su cumpleaños. Aunque ya era el cuarto año desde que había comenzado esta nueva vida, todavía atesoraba el tiempo que pasaba junto a su nueva familia tanto como antes. Por lo general, la familia Tonks, Bella y Harry, Narcisa Malfoy y Sirius Black se reunían en Grimmauld Place el día de Navidad. Era una tradición que Bellatrix y Sirius habían comenzado después de que falleciera la generación anterior de Black. Este año, sin embargo, las cosas fueron diferentes. La extensa familia Black no estaba en Grimmauld Place, ni siquiera en Inglaterra. Este año, todos estuvieron en Noruega. Además, su número se había más que duplicado. Son tan ruidosos, se quejó Harry en francés mientras se acurrucaba tan cerca de la fogata que su ropa comenzaba a chamuscarse. Deja de gemir como un anciano, dijo Fleur divertida y le lanzó un hechizo de calentamiento. No funcionó, todavía tengo frío entonces, quizás esto funcione, dijo ella y lo abrazó con fuerza por detrás. Mucho mejor mentiroso. Fue el encantamiento calentador, no yo, se rieron mientras se acurrucaban juntos frente al fuego. Al otro lado de la fogata, frente a ellos, Sirius Black estaba poniendo los ojos en blanco ante su comportamiento. Adolescentes enamorados, caramba, míralos, dijo esperando que la persona a su lado estuviera de acuerdo con él. Dicha persona, un joven de aspecto musculoso y cabello rojo, dijo, ¿puedes culparlos? Mi hermano es mucho mayor que ellos y todavía actúa igual. Debería haberme quedado con mis dragones en Rumanía. Mirando a su alrededor, Sirius finalmente los vio. Bill Weasley estaba tomado de la mano de una joven de cabello rosa y hablaban en susurros. Si también te quedas a pasar el año nuevo, podría presentarte algunos pájaros. Los Rosier son los encargados de celebrar el baile de Navidad este año, por cierto. Dijo Sirius. No, gracias. ¿Qué pasa con las mujeres y su amor por el baile, de todos modos? Sirius se rió de la miseria en su voz. De repente, sonó el sonido de una cuchara golpeando una cocina y una voz maternal habló por encima de la conmoción. Todos, el chocolate caliente está listo. Vengan. Con su gruesa ropa de invierno haciéndola parecer más regordeta de lo que era y con una amable sonrisa en su rostro, Molly Weasley exudaba alegría al ver a sus hijos y su futura familia agolparse a su alrededor con sus tazas en el aire. Arthur Weasley y Ted Tonks miraban divertidos la escena mientras atendían el segundo fuego en su campamento. El señor Tonks arrojaba gruesos leños al fuego mientras el señor Weasley usaba su varita para hacer levitar hacia el exterior las piedras alrededor de la fogata. Al ver cuántos de nosotros estamos aquí, probablemente necesitemos un fuego mucho más grande, dijo el señor Weasley procedió a lanzar también un encantamiento Géminis para duplicar las piedras y agrandar el círculo que bordeaba el fuego. Cuantos más, mejor, dijo el señor Tonks, su voz llena de felicidad. Nunca había pasado unas vacaciones con tanta gente. Es increíble, dijo otro hombre, su voz con un marcado acento francés. Su esposa también parecía reflejar sus pensamientos si la forma en que estaba ocupada tomando fotos por todo el campamento era algo por lo que pasar. Será mejor que te acostumbres. Si su comportamiento es válido, probablemente nos convertiremos en suegros muy pronto, dijo el señor Tonks con una sonrisa y señaló a Harry y Fleur, quienes parecían estar perdidos en su pequeño mundo. Al ver con cuánto amor su hija miraba a Harry, el señor de la Cour solo pudo sonreír. No sé qué había hecho exactamente para encantar a mi hija de esa manera, pero apoyo totalmente a cualquiera que pueda hacer que mi pequeña Flor sea tan feliz. ¿Ves esa sonrisa? Como padre, para eso vivo. Este año, 4 familias, los Tonk, los Weasley, los de la Cour y los Black, habían acordado pasar la Navidad juntos.
La razón de esto fue que Bill Weasley había pedido la mano de animadora Tonks en matrimonio después de regresar de Egipto hace varias semanas. Con el auror de cabello rosa diciendo que sí, los Weasley y los Tonks decidieron aprovechar la oportunidad para pasar más tiempo juntos y conocerse mejor. Pero Sirius y Bellatrix no querían quedarse fuera y Fleur tampoco quería estar lejos de Harry, así que los Delacour terminaron viniendo también. Lo que normalmente era una pequeña reunión de la familia negra en Grimmauld Place se transformó en una gran celebración en Tromsø, Noruega. El desolado pico de la montaña rocosa donde las 4 familias habían hecho su campamento se veía increíblemente animado. Los niños Weasley y la más pequeña Delacour, Gabrielle, jugaban en la nieve mientras los adultos conversaban y tomaban algo alrededor del fuego. De repente, Bellatrix gritó mientras señalaba al cielo. La aurora boreal. Han salido. Se escuchó un coro de jadeos cuando todos miraron al cielo al mismo tiempo y presenciaron la vista mágica. Era magia más allá de lo que hacían los magos y las brujas. Era hermoso como si no hubieran visto nada antes. De todos los reunidos allí, solo Sirius, Ginny y Pollini habían visto antes la aurora boreal. El resto se quedó sin palabras. Incluso los traviesos gemelos Weasley y Ron Weasley dejaron de arrojar bolas de nieve encantadas a su hermano mayor, Percy, y miraron al cielo con asombro. Maldita sea. Si tan solo Neville y Hermione hubieran podido ver esto. Dada la estrecha amistad de Ron y Neville, los Weasley y los Longbottom habían celebrado la Navidad juntos antes, pero los Weasley no pudieron invitar a los Longbottom este año porque esta Navidad era especial, reservada solo para la familia. Mientras Harry observaba las luces de la ciudad lejana reflejadas en el océano, el cielo nocturno brillando con fantásticas luces verdes, azules y violetas, el pico nevado de la montaña y el calor de la fogata, se dijo a sí mismo. ¡Qué mundo tan maravilloso! Había viajado mucho por todo el mundo en su vida pasada, pero en realidad nunca se había detenido a admirar la belleza de la naturaleza y disfrutar de las vistas. Había estado obsesionado con volverse fuerte, demasiado obsesionado con la venganza. Pero ahora que realmente estaba viendo la belleza de la naturaleza por primera vez, estaba abrumado por la emoción. Pero no fue el único. Narcisa Malfoy ni siquiera estaba tratando de contener las lágrimas. Desde que Voldemort había vuelto a la vida, había vivido aterrorizada, escondida dentro de la mansión Malfoy, bajo el hechizo Fidelius y los hechizos de protección lanzados por su hermana, Bellatrix. Temerosa de que Voldemort la matara por haber extraviado su diario Horrocrux, Narcisa no había puesto un pie fuera de su casa durante años, excepto en los raros momentos en que iba por la Red Flue al Blackthorn o a Grimmauld Place. Tampoco había visto ni interactuado con ninguna otra persona excepto Bella, Sirius, Harry y los Tonks. Por primera vez en varios años, estaba fuera de la casa que casi había comenzado a ver como su prisión. Finalmente había salido, junto con otras personas, y también estaba presenciando una vista tan mágica. Al ver el rostro lloroso de su hermana, los ojos de Bellatrix y Andrómeda también se humedecieron. Bella tomó la mano de Narcisa entre las suyas y la apretó ligeramente mientras le sonreía. Pasaron los días de Navidad y las 4 familias regresaron a sus casas. Los Weasley regresaron a la madriguera, los Delacour regresaron a Francia, los Tonks regresaron a su hogar en Londres y Harry y Bella regresaron a Blackthorn. Ahora, era el día antes de la víspera de Año Nuevo, el 30 de diciembre, y Harry y Bella estaban pasando el tiempo juntos en casa. Mientras nevaba copiosamente afuera, Harry disfrutó del calor del fuego que crepitaba ruidosamente en la chimenea mientras escuchaba las alegres notas provenientes del piano. Bellatrix estaba tocando con entusiasmo una pieza del compositor mugle Frédéric Chopin, Grande Valse Brillante. En la interpretación de Bellatrix, las notas sonaban ligeras, alegres y animadas. Era el tipo de canción que levantaba el espíritu y hacía sonreír. Bellatrix haciendo todo tipo de muecas mientras tocaba el piano también ayudó. Harry se rió de su comportamiento mientras distraídamente acariciaba a los 2 familiares acurrucados en su regazo. No era frecuente que Harry estuviera solo en el Blackthorn, así que Asmodeus lo aprovechó al máximo.
A pesar de que ambos siempre hablaban mal y discutían, Big Ed y Harry se habían encariñado el uno con el otro. Habiéndose encogido a un tamaño más manejable, la serpiente se había enrollado en el regazo de Harry, dejando escapar gruñidos de consuelo apenas audibles mientras Harry acariciaba su cabeza y sus escamas. Nadie para quedarse fuera. Hedwig también voló desde su posición junto al fuego al regazo de Harry y aterrizó justo encima del cuerpo de Big Ed. Había esperado que los dos comenzaran a pelear, pero, para su sorpresa, Big Ed ni siseó cuando Hedwig se dejó caer sobre él. Parecía que la lechuza había tenido cuidado de no lastimarlo con sus garras y la serpiente disfrutaba del calor adicional proveniente del plumaje y el calor corporal de Hedwig también. Cuando llegó la noche, la ciudad cobró vida. El Festival de Año Nuevo de Edimburgo fue uno de los más famosos de Europa. Personas de toda Escocia e incluso de más allá de las fronteras del Reino Unido se unieron a la diversión y celebraron juntos el fin de año. Los sonidos de la música y las multitudes que vitoreaban se podían escuchar en toda la ciudad. ¿No son un poco demasiado ruidosas?, dijo Harry un poco sorprendido. La procesión de antorchas debe haber comenzado, dijo Bella encogiéndose de hombros. Fue uno de los eventos más famosos celebrados durante el Festival de Año Nuevo en Edimburgo. Hasta 20.000 personas se unieron al evento cada año, incendiando las calles de la hermosa ciudad. ¿Quieres salir y unirte a ellos también?, preguntó Harry. Bella inclinó la cabeza hacia él. Podríamos hacerlo si quisieras, sí. Ella sonrió. Está bien, déjame ponerme el abrigo. Aunque era un festival mugle, no era como si los magos fueran completamente ajenos al mundo mugle. No era la primera vez que Harry y Bellatrix se unirían al festival. Tal vez el próximo año llevemos a Sirius, Fleur y su familia también con nosotros. Sería más divertido ir juntos, dijo Harry mientras se colocaba una gruesa bufanda alrededor del cuello y se ponía unos guantes de cuero forrados. La mayoría de la gente preferiría no usar sus mejores ropas en la procesión de antorchas, debido a toda la cera derretida por todas partes. Pero como bruja, Bellatrix no tenía tales preocupaciones. Con una falda de tela milanesa beige que le llegaba justo por encima de las rodillas, una sudadera blanca de cuello alto, una boina elegante en la cabeza, botas de gamuza negra de tacón alto hasta la rodilla y un abrigo negro, Bellatrix se veía tan elegante como siempre. ¿No vas a tener tanto frío?, preguntó. Juro que Fleur debe haberte contagiado con su debilidad por el frío, dijo con una risa suave. No quiero oírte quejarte de que te estás congelando cuando oscurece y hemos estado caminando por las calles durante más de una hora. Los hechizos de calentamiento existen, tonto. Eso aún no te salvará de un resfriado, replicó. No te resfrías por las bajas temperaturas. Te resfrías si te contagias de un virus. Él la miró por unos segundos en silencio antes de decir malhumorado, sabiendo que no tenía nada que responder a eso. Callarse la boca. Ella se rió a carcajadas mientras lo sacaba de la casa de la mano. Cuando salieron por las puertas del patio, la imponente mansión gótica aparentemente desapareció en el aire. Si hubiera habido espectadores, habría parecido como si Harry y Bellatrix hubieran aparecido repentinamente de la nada. Al ver que la procesión de antorchas partía del casco antiguo, Bella decidió aparecerse en un lugar más cercano a su destino, pero que fuera lo suficientemente privado como para que otras personas no se dieran cuenta de su repentina llegada. Ella se los apareció en el Princess Street Garden, justo al lado del castillo de Edimburgo. Un ruido increíblemente fuerte golpeó sus tímpanos cuando se aparecieron. Sin embargo, no sonaba como vítores o el sonido de una alegre multitud de asistentes a la fiesta. No hubo ruidos de tambores ni tampoco canciones de gaitas. Solo hubo gritos. Harry y Bella inconscientemente comenzaron a correr hacia la calle principal de donde provenían los gritos, pero cuando llegaron allí, se congelaron de incredulidad. Cientos de personas gritaban aterrorizadas, empujándose y pisándose unos a otros mientras trataban desesperadamente de huir de los monstruos que los perseguían. ¡Santa mierda! Harry maldijo por lo bajo. Infeliz. Bellatrix también dijo sin aliento.
Con un blanco mortal, sus ropas empapadas de sangre, sus movimientos torpes pero rápidos, y con marcas de mordeduras y trozos de carne faltantes en sus brazos, cuello o incluso en su cara, una legión de inferi sedientos de sangre perseguía a la multitud que huía. Capítulo 55. Pandemonium. Texto del capítulo. Un ruido increíblemente fuerte golpeó sus tímpanos cuando se aparecieron. Sin embargo, no sonaba como vítores o el sonido de una alegre multitud de asistentes a la fiesta. No hubo ruidos de tambores ni tampoco canciones de gaitas. Solo hubo gritos. Harry y Bella inconscientemente comenzaron a correr hacia la calle principal de donde provenían los gritos, pero cuando llegaron allí, se congelaron de incredulidad. Cientos de personas gritaban aterrorizadas, empujándose y pisándose unos a otros mientras trataban desesperadamente de huir de los monstruos que los perseguían. ¡Santa mierda! Harry maldijo por lo bajo. Inferi. Bellatrix también dijo sin aliento. Con un blanco mortal, sus ropas empapadas de sangre, sus movimientos torpes pero rápidos, y con marcas de mordeduras y trozos de carne faltantes en sus brazos, cuello o incluso en su cara, una legión de inferi sedientos de sangre perseguía a la multitud que huía. La primera reacción de Harry fue sacar su varita, pero Bellatrix rápidamente lo agarró del brazo. ¿Qué estás haciendo? ¿No puedes ver lo que está pasando? Harry le espetó y tiró de su brazo para liberarlo de su agarre. Un calor familiar lo recorrió cuando sus dedos se envolvieron alrededor del mango de su varita de fibra de corazón de abeto y dragón. «Estás realmente loco». Bellatrix le gritó. «No puedes lanzar magia frente a todos estos mugles. Hay cámaras filmando la procesión de antorchas en vivo. El estatuto se romperá por completo si haces eso». Pero cuando Harry volvió la cabeza hacia ella, Bellatrix inconscientemente se quedó en silencio. Mirando hacia atrás a la horda de inferi y a las personas indefensas que corrían desesperadamente por sus vidas, dijo: «Cientos de personas están a punto de morir, Bella. Me preocuparé por el estatuto más tarde. ¿Cómo podría darles la espalda?». Agitando su varita sobre su propia cabeza, su cuerpo se volvió invisible mientras lanzaba un encantamiento de desilusión sobre sí mismo. Bellatrix rápidamente siguió su ejemplo y se lanzó el mismo hechizo sobre sí misma. Si iban a infringir el estatuto, al menos el ministerio no tendría ninguna prueba sólida que los relacionara con ellos, aparte del hecho de que vivían en Edimburgo. Levantando su varita, el aire vibró con poder mágico cuando Harry gritó: «Inmóvulo». Era como si alguien presionara el botón pausa mientras se reproducía una película. El tiempo parecía haberse detenido cuando la horda de inferi y la multitud de personas aterrorizadas se congelaron, como estatuas. Alternando entre mirar la silueta desilusionada de Harry junto a ella y luego a los cientos de personas e inferi aparentemente congelados en el tiempo, Bellatrix tragó saliva. Fue en momentos como este que recordó quién era exactamente el adolescente que casi había adoptado como su hijo. El poder mágico llenó el aire a su alrededor hasta el punto en que era casi palpable. Pero rápidamente se recuperó. No sé cuánto va a durar su hechizo, considerando que hay más de 1000 seres en esta calle en este momento. No tengo tiempo que perder. Teniendo ese pensamiento en mente, Bellatrix entró en acción. Para alguien tan bien informado como ella en todo lo relacionado con las artes oscuras, tratar con inferi no fue un desafío. El único problema era que no podía lanzar magia indiscriminadamente por temor a lastimar a los mugles atrapados en el medio también. Por lo tanto, en lugar de una amplia área de hechizos de efecto, tuvo que apuntar a los inferi individualmente, para destruirlos uno por uno. A pesar de lo inútil que parecía ser la tarea que tenía por delante, había cientos de inferi, no perdió la motivación. Ya que había decidido seguir la voluntad de Harry y romper el estatuto para salvar a los mugles, lo haría hasta el final. Rayos de fuego concentrado comenzaron a salir de la punta de su varita como si estuviera disparando un rifle automático. Con cada rayo de fuego que disparaba, un Inferius se convertía en una antorcha humanoide solo para que ardiera rápidamente unos segundos más tarde, sin dejar ni huesos atrás, solo un montón de cenizas. Eso no es un hechizo normal para hacer fuego. Ni por asomo, pensó Harry cuando vio el resultado del ataque de Bellatrix.
Los Inferi eran débiles para disparar, pero un incendio normal no los haría estallar en un montón de cenizas y ciertamente no los mataría en cuestión de segundos. ¿Es esta una de sus maldiciones creadas por ella misma? Fuerte, pero no podía permitirse el lujo de admirar su hechizo por mucho tiempo porque su hechizo congelador se agotaría pronto. Tan poderoso como era, inmovilizar por completo a varios cientos de personas y varios cientos de Inferi simultáneamente y mantenerlos congelados durante mucho tiempo no fue una tarea fácil, por decirlo menos. Metiendo la mano dentro de su abrigo, sacó un palo de madera del tamaño de un dedo del bolsillo interior del pecho. Mientras extendía la palma de la mano, el palo de madera flotó hacia abajo antes de aumentar rápidamente de tamaño hasta que alcanzó los 3 pies de altura y el grosor de la pierna de un hombre. El aumento de tamaño reveló que el poste de madera estaba cubierto por todas partes con runas antiguas densamente agrupadas. En algún momento, Bellatrix giró la cabeza para ver qué estaba haciendo Ari porque ella había sido la única que lanzaba hechizos hasta ese momento. Debido a que su cuerpo era invisible, ella no vio que había cerrado los ojos, pero escuchó el encantamiento que decía: Omenum Rebelio. ¿Qué está haciendo? Ella se preguntó. ¿Qué sentido tenía lanzar el hechizo revelador de la presencia humana cuando todo el bulevar estaba repleto de cientos de personas? Mientras lanzaba el hechizo revelador de la presencia humana, Ari cerró los ojos. Cientos de siluetas resplandecientes tomaron forma en su mente una por una. Gotas de sudor aparecieron en su frente mientras se esforzaba por llevar el alcance del hechizo más lejos que nunca. Nunca había usado este hechizo de detección de tal manera hasta entonces. Finalmente, llegó a sus límites. La culpa no estaba en las limitaciones incorporadas del hechizo, sino en él. Había un límite en la cantidad de información que su cerebro era capaz de procesar. Cada ser humano vivo en un radio de 800 pies a su alrededor apareció en su mente como si estuviera viendo la escena desde arriba. Su ubicación exacta e incluso sus posturas se reprodujeron perfectamente en su mente. Era como si hubiera usado la ecolocalización de un murciélago. El daño a la propiedad va a ser de millones, pero eso es mejor que dejar morir a cientos de personas. Arrodillándose, Ari colocó ambas palmas en el suelo. Con el ojo aún cerrado y su atención enfocada en el mapa virtual de las personas vivas en su mente, cantó: Ala, diosa de la tierra, concédeme tu bendición y acaba con mis enemigos. Un terremoto inesperado sacudió la totalidad del distrito central de la ciudad de Edimburgo. Dios mío. Los magos y las brujas no eran personas religiosas, pero ante la vista frente a sus ojos, Bellatrix no pudo contener su incredulidad. Ella era la jefa del departamento de misterios y había creado numerosos hechizos e incluso varios artefactos mágicos. Era una bruja bien informada y habilidosa, una de las mejores del mundo en ese momento. Sin embargo, nunca había escuchado, y mucho menos visto algo así en toda su vida. Si viendo en el pensadero de Sirius los recuerdos de los aurores de Harry invocando un tornado en su enfrentamiento con Voldemort en la residencia del ministro parecían sacados de un cuento de hadas, lo que estaba sucediendo en el presente parecía una escena sacada de un cuento de hadas. Pesadilla infernal. Ese poder no estaba en el reino de los humanos. Tan escéptica como había sido antes con respecto al chamanismo de Harry, ya no podía negarlo. Ese poder no está en el reino de los humanos. Ese es el poder de un dios. En un radio de 800 pies alrededor del tótem de Ala, cada centímetro cuadrado de terreno no ocupado por un ser humano vivo se había vuelto irreconocible. Puntas afiladas hechas de tierra y rocas habían brotado del suelo, destrozando y empalando todo lo que estaba arriba, ya fueran autos, edificios, calles o inferi. Fue una carnicería. Solo unos segundos después de que se lanzó el hechizo Earthspike, el hechizo de congelación que afectaba a la calle se rompió. Su fortaleza mental se agotó momentáneamente, Ari ya no pudo mantener el encantamiento congelador y todos los muggles recuperaron su movilidad. Aunque todos habían estado congelados antes, habían sido plenamente conscientes de lo que había sucedido a su alrededor.
La multitud asustada solo podía mirar con horror los picos de tierra que los rodeaban y las cantidades obscenas de sangre y las partes del cuerpo desgarradas de los zombis empalados en ellos. Por un corto tiempo, estuvieron en estado de shock, incapaces de procesar lo que había sucedido. Varias horas más tarde, Harry y Bellatrix se derrumbaron en el sofá de la sala de estar de Blackthorn como marionetas cuyos hilos habían sido cortados. Los dos habían pasado la mayor parte de la noche matando Inferi y ayudando a todos los que vieron que necesitaban ser salvados. Nunca había estado tan cansada en toda mi vida, dijo Bellatrix. Era la primera vez que experimentaba la sensación de sufrir agotamiento mental y mágico. Su vista estaba un poco borrosa, había un zumbido vago pero continuo en sus oídos y su piel ardía al tacto. Simplemente respirar se sentía como un esfuerzo que tenía que hacer conscientemente o temía dejar de respirar por completo. Al no recibir respuesta, llamó. «Harry. Oye, ¿estás bien?» Pero cuando hizo un esfuerzo por girar la cabeza para mirarlo, vio que ya estaba inconsciente. Su rostro estaba pálido y sudoroso y su cuerpo temblaba. Él lo estaba pasando incluso peor que ella. Después de todo, todavía era solo un adolescente y aún no había alcanzado su madurez física. Además, entre los dos, Harry había lanzado extenuantes hechizos de área de efecto mucho más que ella. Por lo general, congelaría calles enteras a la vez y mataría a Inferi a granel, mientras que Bellatrix se concentraría en ayudar a las personas individualmente, como liberarlas de las garras de Inferi o salvarlas de accidentes automovilísticos y cosas por el estilo. No habían aniquilado a todos los Inferi de la ciudad. Edimburgo no era una ciudad pequeña y solo eran 2 personas, pero habían matado a cualquier grupo numeroso con el que se habían cruzado. Totalmente exhaustos, solo podían dejar a los rezagados y el resto del trabajo a las autoridades muggles. Habían hecho todo lo que podían. Nicky. A su llamada, su elfo doméstico apareció en la sala de estar al instante. El elfo no perdió tiempo en hacer preguntas. Los había visto venir desde el momento en que entraron al patio y también había sentido la condición de su ama. Chasqueando los dedos 2 veces, levitó a Bellatrix y a Harry y rápidamente los llevó a la habitación de Bella. La señora no tiene que preocuparse. Nicky cuidará bien de la señora y de Harry de la señora, dijo Nicky mientras los colocaba con cuidado en la cama de Bella. Con otros 2 chasquidos de sus dedos, la elfa doméstica se quitó los zapatos y las chaquetas antes de cubrirlos con una manta gruesa y esponjosa. Luego, Nicky se alejó, solo para regresar unos segundos después con 4 botellas llenas de agua caliente. Empujó las botellas de agua caliente debajo de la manta y las acercó a los cuerpos de Harry y Bellatrix. Por último, chasqueó el dedo una vez más, lanzando una versión de House Elf del hechizo de calentamiento en su manta. A pesar de sus palabras tranquilizadoras anteriores, Nicky jugueteaba con sus dedos nudosos con una expresión de profunda preocupación grabada en su rostro. Haciendo acopio de valor, preguntó con voz temblorosa. ¿Debería Nicky ir con la señora Drómeda y pedir ayuda? Sin embargo, ella no recibió respuesta. Bellatrix también se había quedado dormida. Al final, una expresión determinada apareció en el rostro de Nicky antes de desaparecer. Su ama era demasiado preciosa para ella, no podía simplemente dejarla en paz. Incluso si terminara siendo regañada más tarde, preferiría estar segura que lamentar. Decidió ir a pedir ayuda a Andromeda Tonks de inmediato. Era el 31 de diciembre. Normalmente, este día era uno de los días más felices de todo el año porque era la víspera de Año Nuevo. La gente estaría celebrando con su familia o festejando con sus amigos o divirtiéndose en clubes y disfrutando del libertinaje. Sin embargo, en el presente, el ambiente no podría ser más diferente. No había alegría, ni felicidad, ni diversión, ni placer. Solo había miedo y muerte. Una tragedia como nunca se había visto en el Reino Unido. Nuestros informes indican que más de 30.000 personas han perecido anoche, pero el número de víctimas va en aumento a medida que siguen llegando informes de personas desaparecidas y muertas. Las fuerzas policiales están trabajando a plena capacidad.
Y el ejército también se ha movilizado. Andrómeda Tonks se sentó con la cara enterrada en las palmas de las manos mientras escuchaba la estación de radio Moogle. Nadie había esperado que tal catástrofe sucediera tan inesperadamente. No había habido ninguna advertencia, ningún preludio. Además, la mayoría de las grandes ciudades del Reino Unido habían sido atacadas simultáneamente. Londres, Birmingham, Glasgow, Bristol, Manchester, Liverpool, etc. Todos los aurores y Hitwizard empleados por el Ministerio de Magia habían sido enviados en un intento de sofocar el caos, pero todos podían ver que era una causa perdida. ¿Cómo podían unas pocas docenas de personas contener un ejército de varios cientos de miles de Inferi, un ejército cuyo número seguía aumentando con cada Moogle que mataban? Por favor, regresa a salvo, Nimadora, oró Andrómeda en silencio. Las mordeduras y heridas, como cortes y rasguños causados por Inferi, no eran fatales para los magos que podían desinfectarlos fácilmente con una poción para limpiar heridas, una poción que cualquier hogar mágico tenía disponible en todo momento, similar a como la mayoría de los hogares muggles también tendrían. Alcohol medicinal en todo momento. Además, el sistema inmunológico de los magos y las brujas era muy superior al de los muggles cuando se trataba de combatir a agentes extranjeros. Eran, después de todo, amados por la magia. Sin embargo, eso no significaba que los Inferi fueran inofensivos. Los niños y los magos y brujas adultos no entrenados que no conocían el método correcto para combatirlos, mediante el uso de fuego, podrían ser abrumados rápidamente y destrozados por una multitud de Inferi. Incluso los magos experimentados no estaban perfectamente seguros cuando se enfrentaban a varias docenas de ellos a la vez. En el campo de batalla, cualquier cosa puede pasar. Como madre, Andrómeda no podía evitar preocuparse por Tonks, aunque sabía que era más que capaz de mantenerse a salvo. En un intento por distraerse de la preocupación por su hija, Andrómeda se puso de pie y fue a ver cómo estaban Bellatrix y Harry. Después de golpear suavemente con los nudillos en la puerta del dormitorio, abrió la puerta y asomó la cabeza dentro. Cuando vio que todavía dormían profundamente, ya era mediodía, entró en silencio y cerró la puerta tras ella. Pero cuando se acercó a la cama, de repente se congeló. Con sus escamas verdes brillando a la luz del sol, una serpiente bastante grande dormía enroscada encima de la manta sobre las piernas de Harry. No era otro que Asmodeus o, como a Harry le encanta llamarlo, Bigea. No era la primera vez que veía a la anaconda verde, había visto muchas veces a su hermana acariciando a la serpiente que yacía enroscada en su regazo, y también sabía que Asmodeus era dócil y holgazán, y nunca había mostrado ningún comportamiento violento. De todos modos, ella nunca había interactuado directamente con la serpiente. Ni siquiera había tratado de superar su miedo instintivo y su disgusto por las serpientes. Incluso cuando comenzó a lanzar hechizos de diagnóstico curativo sobre los durmientes Bella y Harry, Andrómeda nunca apartó los ojos de la serpiente durante más de 5 segundos a la vez. Satisfecha con los resultados que obtuvo de sus pruebas, Andrómeda no se entretuvo en el dormitorio y se fue tan pronto como terminó de revisarlos. Volviendo a la sala de estar, llamó al elfo doméstico de Bellatrix. La condición de Bella y Harry es estable. Todo lo que necesitan es descansar. Pero cuando se despierten, asegúrate de que coman y se hidraten adecuadamente. Oblígalos a comer si es necesario. ¿Terminaste de comer?, dijo y le entregó al elfo 2 frascos transparentes llenos de un líquido naranja brillante. Mi turno en el hospital comienza en 2 horas, pero iré a trabajar más temprano hoy. Considero todo lo que sucedió anoche, necesitarán toda la ayuda que puedan obtener. Llámame si sucede algo, ¿de acuerdo? Mickey hará lo que diga la señora Andy. Dijo la elfa doméstica mientras movía la cabeza enérgicamente, feliz de que su ama se recuperara por completo pronto. Después de que Andrómeda regresara a su casa por la Red Flu, Mickey fue frente a la chimenea y se sentó en un diminuto sofá. Los ojos como pelotas de tenis de la elfa doméstica comenzaron a llenarse de lágrimas mientras disfrutaba de la dicha de acostarse en un asiento tan cómodo. Ese diminuto sofá era el regalo que Harry le había regalado hacía unos días, por Navidad.
Siendo consciente de cuánto se preocupaba su ama por el joven, Mickey siempre había servido y cuidado a Harry lo mejor que podía, pero el regalo que Harry le hizo esa Navidad la conmovió profundamente. Los magos y las brujas se dan regalos cuando se recuperan después de estar enfermos. ¿Qué regalo debería Mickey dar a la señora y a Harry de la señora? El elfo doméstico murmuró para sí misma. Con sus grandes ojos brillando, Mickey de repente saltó de su pequeño sofá y aplaudió con entusiasmo ante la idea que acababa de surgir en su mente. Mickey lo sabe. Mickey tallará un recuerdo para la ama y el Harry de la ama. Si Harry le había regalado a Mickey un cómodo sofá perfecto para su tamaño, uno para no quedarse atrás, Bellatrix también le había dado a Mickey un regalo propio. Sabiendo que a la pequeña criatura le había gustado esculpir después de ver a Harry tallar sus tótems, a partir de esa Navidad, decidió que apoyaría completamente a Mickey en sus esfuerzos y le regaló un juego bastante costoso de herramientas encantadas para esculpir madera. Alejándose de la sala de estar, Mickey apareció en el siguiente segundo en su vivienda personal, en el ático de Blackthorn. Incluso antes de la llegada de Harry a la vida de Bellatrix, ella había tratado a Mickey amablemente y con mucho más cuidado de lo que lo harían las familias normales de sangre pura. El ático era razonablemente espacioso y estaba equipado con una estufa de calefacción, una ventana, 2 lámparas de gas, una cama del tamaño de un elfo doméstico con sábanas blancas y limpias, una mesa, varias sillas y, recientemente agregado, una pequeña plataforma donde se encontraba un banco de trabajo y varias sillas. Yacían troncos de madera. Era el 3 de enero y, después de un día y una noche de sueño continuo, Harry y Bellatrix ahora estaban de pie, completamente recuperados. Bellatrix se encontraba actualmente en una reunión con todos los peces gordos del Ministerio de Magia mientras él tomaba un desayuno tardío en el Blackthorn. Mientras untaba mermelada de cereza agria en su rebanada de pan, sus ojos sin darse cuenta se dirigieron a una talla de madera sobre la mesa. Era bastante pequeño, solo 7 pulgadas de alto y 4 pulgadas de ancho, pero sorprendentemente detallado. Era una hermosa talla de un búho posado en la rama de un árbol, una imitación bastante precisa de la real. Se parecía bastante a Hedwig. Ese era el regalo de recuperación que Mickey les había dado a él y a Bellatrix cuando despertaron. Aunque Harry no tenía un ojo educado cuando se trataba de esculpir, podía decir que la pequeña criatura había puesto todo su corazón en su trabajo. En ese momento, llegando con un batir de alas, Hedwig aterrizó en el alféizar de la ventana y golpeó la ventana con su pico. Harry involuntariamente sonrió al ver a su bonita lechuza y rápidamente se puso de pie para dejarla entrar. Espera, no te acurruques contra mí, me mojarás la ropa. Harry dijo y trató de mantener a raya a la lechuza demasiado cariñosa. Fue en vano, Hedwig no se dejaría negar. Dejando escapar una sonrisa impotente, Harry desató el rollo de papel atado a su pierna y luego la abrazó con una mano, usando la otra para quitarle con cuidado los copos de nieve de la cabeza y la espalda. Anticipándose a lo que Harry quería antes de que pudiera pensar en ello, Mickey apareció en la cocina con una pequeña bandeja con tocino e hígado de pollo frito y la dejó en el suelo, frente a la chimenea. Harry ni siquiera recibió una advertencia antes de que Hedwig saltara de sus brazos y volara directamente hacia la bandeja de carne. Él se rió de su comportamiento. Por mucho que a Hedwig le encantaran las palmaditas en la cabeza, los abrazos y las caricias, parecía amar mucho más el tocino. Si engordas más, ni siquiera podrás volar más, dijo Harry, solo para que Hedwig le ladrara indignada, olvidándose momentáneamente de su comida. Cuando Harry se rió a carcajadas por su reacción, ella lo abucheó con indignación una vez más antes de darle la espalda e ignorarlo por completo. Sacudiendo la cabeza ante las payasadas de su lechuza, Harry desató la cuerda que sostenía el trozo de pergamino. Era la edición más reciente del diario El Profeta. Mientras asimilaba el contenido de la primera página, su sonrisa desapareció rápidamente de su rostro. Londres devastado por el ejército de Inferi. Militares mugles patrullando activamente las grandes ciudades de Gran Bretaña armados con armamento y vehículos letales. Magos y brujas aconsejaron no salir de sus casas. Cómo protegerse de un ataque Inferius. Pero el título que más preocupaba a Harry era
Estatua del secreto completamente rota en Edimburgo. El artículo continuaba diciendo cómo cientos de mugles habían sido testigos de un ser casi invisible lanzando chorros de fuego a los cadáveres en movimiento, haciendo crecer lanzas de tierra y empalando a los zombies, o levitando autos chocados y rescatando a las personas atrapadas dentro de ellos. Incluso había dos fotos conmovedoras tomadas desde un punto alto, que mostraban cómo una calle entera se había congelado repentinamente como si el tiempo se hubiera detenido antes de que los picos de tierra brotaran del suelo y mataran a todos los inferí en el lugar. Pensé que nos habíamos ido. Solo podía ver con desesperación cómo el zombi me agarraba del brazo y me tiraba al suelo. Fue tan fuerte y tan rápido, nada como lo había visto en películas antes. Pero entonces, ellos ven a mi rescate. Marta S., una mujer mugle de 39 años, dijo cuando fue entrevistada por un reportero mugle. ¿Ellos? ¿Quiénes son los que la rescataron, señora?, preguntó el reportero mugle. Era un ángel, estoy seguro. No podía verlos bien, pero había una leve distorsión en el aire, como el cuerpo de una persona. Y luego, el zombi salió disparado por el aire ante un fuego sagrado, salió de la nada y los redujo a cenizas. A pesar de que el artículo incluía lo agradecidos y reverentes que eran todos los mugles que habían sido rescatados, el sentimiento general que transmitía al lector era de desaprobación e incertidumbre. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Déjalos morir? Nunca podría hacer eso, pensó Harry, con la frente arrugada por el ceño fruncido. No es como si yo rompiera la estatua en Edimburgo, ahora es de mucha importancia de todos modos. Estoy seguro de que no era el único entre los magos y las brujas que no podía soportar simplemente mirar y decidió ayudar. Además, el mundo está repleto de millones de zombies en este momento. Eso en sí mismo viola el estatuto del secreto. Fue tal como dijo. El Reino Unido no había sido el único país atacado por inferí. Había sido simplemente el punto de partida. Solo 2 horas después de que se desencadenara el pandemonium en Londres, un hombre mugle que había sido arañado por un inferius voló en avión a Francia, París. Unas horas después de llegar a París, mientras estaba dentro de un supermercado, el hombre mugle se volvió completamente zombificado. A partir de ahí, lo que sucedió fue solo una repetición de la tragedia en el Reino Unido. En cuestión de días, los casos de personas que se convertían en zombies aparentemente de la nada y atacaban a todas las personas cercanas comenzaron a aparecer en todo el continente e incluso más allá. Fue lo mismo en el norte de África, con el nido de infección en Egipto, y también en América del Norte, donde la megalópolis de Boswash había sido golpeada más duramente, incluso a pesar del hecho de que la sede del militante Macusa, el Ministerio de Magia estadounidense, estaba ubicado en Nueva York. Parecía el fin del mundo.